Bien, chicos, vamos a continuar con la parte de ejercicios de esta sesión de estática. Y en este ejercicio nos pide, aplicando el momento del círculo de Moore, hallar los momentos de inercia principales respecto a los ejes centroidales de la sección mostrada. Así es que primero tenemos que hallar el centroide. A ver, esto es un sólido, ¿cierto? Pero para momentos de inercia tenemos que trabajar con la sección transversal. Así es que primero hallaremos el centroide de esta sección, luego hallaremos el momento de inercia respecto a los ejes centroidales y después hallaremos el momento mínimo y el momento máximo respecto a esos ejes. Así es que dibujamos acá la sección transversal y para hallar el centroide vamos a dividir esta figura en figuras conocidas. Esta de acá será nuestra figura 1, este rectángulo. Este de acá será nuestro rectángulo 2. Y el de acá será nuestro rectángulo 3. Bien, para hallar las coordenadas del eje X, en la figura 1 sabemos que es 3,5 por el área 7. En la figura 2, que tiene un espesor de 1 pulgada, sabemos que es 0,5 por 10 del área. Y en la figura 3 es 1,5 por el área que es 3, sobre el área total que sería 20. Y eso nos da que es 1,7 pulgadas. Ahora en el eje Y, tenemos que para la figura 1 será 0,5 por el área 7. Para la figura 2 sabemos que el centroide del rectángulo estaría a la mitad, ¿cierto? Sería 5 más este 1, 6 por 10 que es el área. Para la figura 3 tenemos acá 11 pulgadas y acá la mitad de 1 sería 0,5, 11,5 por 3 sobre el área total que sería 20. Tenemos las coordenadas del centroide. Vamos a empezar hallando primero el momento de inercia de esa sección respecto al eje X y al eje Y para luego poder llevarlo a calcular el momento de inercia respecto a los ejes centroidales, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Con el teorema de Steiner. Pero primero tenemos que hallar respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces, eso es lo que tenemos. Y hallamos el momento de inercia respecto al eje X. Por si no se acuerdan, acá están las fórmulas para hallar los momentos de inercia de un rectángulo, porque las tres figuras que hemos dividido son rectángulos, ¿no? Así es que para la figura número 1, que era la de acá, teníamos que, si se dan cuenta, está junto al eje X y al eje Y, así que simplemente podemos reemplazar con la fórmula de acá, con este de acá, ¿cierto? Que sería base 7 por altura 1 al cubo sobre 3 y nos da 2,333 centésimas pulgadas a la cuarta. Para la figura número 2, sabemos que no está pegado al eje X, entonces vamos a hallar el momento de inercia respecto a su centroide, que es base por altura al cubo sobre 12. Base 1, altura 10 al cubo sobre 12, más el área, que es 10, por la distancia de su centroide al eje X. Sabemos que su centroide está a la mitad, ¿cierto? Sería 5 más este 1 de espesor de la figura 1 sería 6 por 6 al cuadrado y vamos a hallar el momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X, que sería 443,333 centésimas. Acá hemos aplicado un Steiner, pero de manera más directa, ¿no? Para la figura 3 sería lo mismo. Respecto a su centroide sería base, que es 3, por altura 1 al cubo, sobre 12 más el área, que es 3, por la distancia de su centroide al eje X, es 11,5 al cuadrado. Y eso nos da 397 pulgadas a la cuarta. Bien, eso sería que el momento de inercia respecto al eje X es la suma de los tres, nos dándonos 842,667 pulgadas a la cuarta. Pero a mí lo que me interesa es hallarlo respecto al eje centroidal. Pero yo voy a usar esto para poder hallar la otra información. Hacemos Steiner nuevamente
y tenemos el momento respecto al eje X, lo tenemos. Eso es lo que yo quiero hallar respecto al eje, al eje centroidal de la sección transversal, más el área por la distancia al cuadrado. Bien, 842,67 dato, lo que quiero, área 20, y la distancia será del centroide al eje X, 4,9. 4,9 al cuadrado. Y ahí tenemos que el momento de inercia respecto al eje X del eje centroidal será 362,467 pulgadas a la cuarta. Ahora, de la misma forma hallaremos respecto al eje Y. Aquí está la fórmula. Para la figura número 1, lo hacemos de manera directa. Sería base al cubo por altura sobre 3. Y eso nos va a dar 114,333 pulgadas a la cuarta. Ahora, para la figura 2, que viene a ser la de acá, todo esto, podemos, si nos damos cuenta, está pegado al eje Y. Y yo voy a hallar momento de inercia respecto al eje Y. Yo podría aplicarlo de manera directa, igual que el anterior, que sería base al cubo, 1 al cubo por 10 sobre 3. Pero si lo quieres hacer con Steiner, viene a ser lo mismo, porque sería base al cubo, 1 al cubo por 10 sobre 12, más el área, que es 10, por la distancia de su eje, desde su centroide al eje Y, que es 0,5 al cuadrado. Los dos te sale exactamente lo mismo, te sale 3,333 pulgadas a la cuarta. Para la figura número 3 es exactamente lo mismo. Si lo aplicamos de manera directa sería base al cubo, 3 al cubo, por altura sobre 3. O si no, base al cubo por altura sobre 12, más el área, que es 3, por la distancia de su centroide al eje Y, que en este caso es 1,5 al cuadrado, ¿no? Y nos da 3 pulgadas a la cuarta. Entonces el momento de inercia respecto al eje Y en total va a ser la suma de las tres, sería 126,66. 666 centésimas pulgadas a la cuarta. Nuevamente aplicamos Steiner para hallar el momento de inercia del eje respecto al eje Y de su centroide. Y reemplazamos el área 20 y en este caso la distancia sería 1,7 pulgadas al cuadrado. Y tenemos que el momento de inercia respecto al eje Y de su centroide sería 68,867 pulgadas. Ahora hallamos el producto de inercia. Para el producto de inercia, sabemos que respecto a sus ejes centroidales, respecto a su centroide es 0. ¿Por qué? Porque es simétrico, pues, ¿no? Y si uno de los ejes es simétrico, ya el producto es 0. Pero respecto a los ejes X e Y, tenemos que es base al cuadrado por altura al cuadrado sobre 4. Entonces, para la figura número 1, tenemos que es base 7 al cuadrado por altura 1 al cuadrado sobre 4 nos daría 12,25 pulgadas a la cuarta. Para la figura número 2, que sería la de acá, de acá, tendríamos que respecto a su eje centroidal, a su centroide sería 0, más el área, que es 10, por la distancia al eje Y de su centroide es 0,5. De su centroide al eje X sería 6. Y eso nos da 30 pulgadas a la cuarta. De la figura número 3, igualmente, producto sería 0 respecto a su centroide, ¿cierto? Aplicamos Steiner nuevamente, más el área, que es 3, por la distancia de su centroide al eje Y, 1,5. Al eje X, bien, por 11,5, que sería la distancia del centroide al eje X. Y eso nos da 51,75 pulgadas a la cuarta. Entonces el producto de inercia total respecto a los ejes X e Y sería la suma, que es 94 pulgadas a la cuarta. Ahora, hallamos respecto al eje X y Y de su centroide. Igualmente aplicamos Steiner y sería
94, que es el producto de inercia respecto a los ejes X y Y, igual al producto de inercia que nos interesa respecto a su centroide, más el área que es 20 por las distancias a los ejes X y Y desde su centroide, 1,7 y 4,9. Y eso nos da el producto de inercia respecto a su centroide, ¿no? Que es menos 72,6 pulgadas a la cuarta. Recuerden que el momento de inercia siempre tiene que ser positivo. El producto de inercia puede ser negativo y puede ser cero también. Bien, ahora ya tenemos los tres datos que nos interesaban para poder aplicar el círculo de Moore. Este es el círculo de Moore. Así es que, y ese círculo de Moore es respecto a los momentos de inercia de los ejes centroidales. Vamos a ubicar, a ver, en el punto A se encontrará el momento mínimo. El producto de inercia para este punto es 0. El momento de inercia será el momento mínimo. En el punto B tendremos producto de inercia 0 también, pero el momento de inercia será el momento máximo. Entonces, el punto E va a ser nuestro, si nos damos cuenta, es el momento de inercia respecto al eje X de su centroide. Eso va a estar en el eje del momento de inercia, como lo podemos ver acá. En el punto D estará el momento de inercia respecto al eje Y de su centroide. Entonces, el C viene a ser el centro, y eso lo podemos hallar con la semisuma de los dos momentos, del momento del eje X respecto al centroide y del eje Y respecto al centroide. Hacemos la semisuma y hallamos que el centro del círculo de Moore se encontraría en el punto 215,667 centésimas. Entonces, nosotros sabemos que va a girar un ángulo, ¿cierto? Para llegar al momento, para llegar a los ejes principales. El E y el D son los ejes son los momentos respecto a nuestros ejes centroidales. Pero para yo hallar los momentos mínimos y máximos, yo tengo que hacer un giro. Un giro de 2 veces un ángulo. Le he puesto 2 teta porque en realidad lo que gira es solamente el ángulo teta. En el círculo Moore se coloca el doble de ese ángulo. Entonces, vamos a sacar ese triángulo para acá y vamos a tener que en este lado, ¿no? Vamos a tener la diferencia de el momento de inercia respecto a X, 362,467 centésimas, menos el punto de su centroide, desde el centro del círculo de Moore, que sería 215,667. Y eso nos da 146,8. Acá, en el cateto opuesto, ¿qué tendríamos? El producto de inercia, que vendría a ser 72,6. Vamos a hallar el R, que va a ser el radio, porque si yo a este valor del centro le sumo el R, ya tengo el momento de inercia máximo, y si le resto, ya tengo el momento de inercia mínimo. Hacemos Pitágoras y nos sale que es 163,771 centésimas de pulgadas. Así es que para hallar el momento mínimo, restamos 215,67 menos el radio, que vendría a ser 51,896 pulgadas a la cuarta. Y así hallamos nuestro momento mínimo. Para hallar el momento máximo, solamente en vez de restar, sumamos, que se encontraría acá, y sería 379,438 pulgadas a la cuarta. Y bien, ahora si nos preguntan cuánto ha girado nuestro eje centroidal para llegar al momento mínimo y máximo, a los ejes principales, hacemos simplemente arco tangente, ¿no? Aquí está. Y nos sale que 2 teta en sí, el ángulo de acá, vendría a ser 26,315. Pero el ángulo real es la mitad. Sería solamente 13,157 grados. Y bien, espero que se haya podido entender. Gracias.